Vamos hoy a aclarar un poquito los numeritos de los años de la esclavitud en Egipto. ¿Cuántos años estábamos en Egipto? ¿Cuántos años fue la esclavitud? ¿Qué dijo Hashem y qué pasó al final? Todos los numeritos que vamos a ver ahorita contienen o nos llevan a una pregunta. Primero los numeritos, ¿cuáles son? Hashem le dice a Abraham, 400 años serán y después saldrán. En la realidad, en Egipto estábamos 210. En verdad, de los 210, 86 años éramos esclavos. Y cuando salimos, dice la Torá, 430 años estaba el pueblo de Israel en Egipto y después en ese mero día salieron. Conclusión, ensalada. Ahora, confusión no puede ser. Uno, es Torah. No hay confusiones en la Torah. Dos, hay que entender qué quiere la Torah decirnos con los números que nos da. Y más que todo, hay una pregunta que es la que quiero empezar la clase con ella. Hashem, ¿tiene palabra o no? Edmond, ¿Hashem tiene palabra o no? ¿Tiene palabra? Y cuando dice algo, ¿lo cumple? Cuando dice algo malo, ¿qué va a pasar, Barminan? Malo para nosotros, para nuestra simple vista. ¿Existe la posibilidad que lo cambie? Entonces no tiene palabra. Ya se me contradicieron otra vez. ¿Qué quiere decir tiene palabra? Vamos a ver qué dice la Megilá de Esther sobre Ahashverosh, rey terrenal. Dice la Megilá que cuando Ahashverosh ordenó que se liquide a todos los judíos, y vino Esther y él se arrepintió y mató a Amán, todo se arregló, él no cambió la orden. Y cuando Esther le dijo, cancela los documentos que dicen a liquidar a los judíos, ¿qué contestó Ahashverosh? Ve'et devar amelech en leashiv. La palabra del rey no se echa nunca para atrás. No. ¿Qué? Ahashverosh. Dice el Jajamim que toda la Megilá de Esther hace alusión al reinado celestial. Y si es así, Devar Amelech, Akadosh Baruch Hu, en Leashiv, no se retracta. Déjenlo de lado todo lo que dije hasta ahora. ¿Qué dijo Hashem a Abraham? 400 años. ¿Por qué no se cumplió? Descuento. ¿Sí? Parece buen fin. Señores, hay un descuento. Va a ser... ¿Ah? Entonces vamos a ver el decreto, ¿ok? Vamos a ver el decreto para entender qué dijo Hashem a Abraham y si lo cumplió o no lo cumplió. Eso hay que entenderlo. No puede ser que Hashem diga algo. Lo traeré otro ejemplo más fácil. Hashem dice... sí, pero la cuenta de 400 años desde que nació Yitzhak es un truco. Es un truco para acomodar la palabra divina. Cuando Hashem le dijo, vamos a ser sinceros un minuto para entender la pregunta. Cuando Hashem le dijo a Abraham la orden de la esclavitud, ¿a qué se refirió? A una esclavitud de 400 años.
Cuando no lo hizo, lo acomodamos y decimos, ¿sabes qué? Empieza desde Yitzhak, los 400 años. No creo que a eso se refirió Hashem a la hora que lo dijo. Vamos a ver otro lugar en la Torah. Hashem dice, y cuando digo que Hashem dice, no se olviden el versículo de la Megilat Esther. Y lo que dice el rey no se echa para atrás. Adán, si comes de la fruta que te dije que no comerás, beyom acholcha mimeno motamut. En el día que comas morirás. Lo dijo. Al poco rato, Adán come. No lo hizo. Hashem no le mató. Si tú lo dices, hazlo. Y si no lo vas a hacer, no lo digas. ¿Qué rey dice y no cumple? Ahashverosh dijo que no puede retractarse. Hashem sí. Y para que no me busquen otras respuestas, los digo de antemano, la palabra de Borea Olam no se retracta. Y con toda la teshuvah y con todas las tefilot, no se retracta. ¿Que sí? ¿Que sí? Se la da otra explicación, otra interpretación. Y ahorita vamos a entrar en la clase. ¿Qué le dijo a Kadosh Baruj Hu a Abraham? Yadoa te da. Viene aquí el decreto. Hoy la clase no habla por qué el decreto, nada más el decreto. Ki ger y yezar aja. Ger, traducción. Ger y yezar aja. Ger, extranjero. ¿Será quién? Tu descendencia. Be'eretz lo laem. En tierra que no es de ellos. Va'avadum. Va'avadum. Y trabajarán. Abodá. Ve'inuotam. Y sufrirán, se afligirán 400 años. ¿Qué hay aquí? Ger, tu descendencia, tierra que no es de ellos, trabajarán y sufrirán. Muy bien. Akadosh Baruj Hu, ya hablamos muchas veces de eso, tiene dos tronos, dos formas de juzgar. Una que se llama Midat Adin y la otra que se llama Midat Rahamim. Cuando Akadosh Baruj Hu le dice a Adam Arishon, en el día que comerás, morirás. Si explicamos y se juzga a Adam Arishon como es Midat Adin, Elohim, ¿qué pasará a Adam Arishon? Ese día muere. Pero ¿qué hizo Akadosh Baruj Hu a Adam? Le juzgó según Midat Rahamim. ¿Y cómo es Midat Rahamim? ¿Qué dirán la gente? ¿Le perdonó? No. Porque perdonar es faltar a la palabra. Y Dios no falta a su palabra. Devar a Melech en Leashiv. ¿Qué hizo Borea Olam? ¿Qué es Midat Rahamim? Dio una explicación bondadosa al decreto. Y como dice el versículo en Teilim, Elef Shanim Beneja, que yo me Yabor, 1000 años para ti, dijo Hashem, es como un día para mí. Cuando yo dije en el día que comerás morirás, será en mi día y no en tu día. ¿Cambió su palabra? No. ¿Qué hizo a su palabra? La acomodó, la dio una bonita explicación. Esa regla ocurre en todos los juicios divinos y todos los decretos divinos. Vamos a ver más adelante unos ejemplos prácticos, pero de mientras hay que asentar la base. No cambia la palabra, cambia la explicación de la palabra. Vamos a ver Egipto. Si Hashem quiere ser Elohim con el decreto que dijo Abraham, ¿cómo va a ser? 400 años de palos, latigazos, ladrillos y construcción. 400 años. ¿Literal? Si quiere ser muy bondadoso, muy, a las mismas palabras. Vamos a ver
¿desde cuándo comenzaría bondadosamente los 400 años? Quiero hacer una pausa para preguntar. ¿Podían empezar los 400 años desde que bajó Jacob a Egipto? ¿Puede empezar la cuenta desde que bajó Jacob? Sí. ¿Puede desde que bajó Yosef? Sí. ¿Puede ser que desde que bajó Abraham? Sí. ¿Puede ser que desde nació los Shevatim? Sí. O sea, puedo empezar el conteo de 400 años de cuando yo quiera y no falté al decreto. Imagínense que serían 400 años desde que bajó Jacob a Egipto. ¿Nos arreglaríamos con el versículo? Sí. Entonces, si Dios quiere a Kadosh Baruj Hu darle la explicación más bondadosa, ¿cuál es el mínimo tiempo que puede empezar a contar los 400 años? No del día que se lo dijo a Abraham, que de paréntesis, Abraham tenía 70 años cuando Hashem se lo dijo. 30 años antes que nació Yitzhak. ¿Puede empezar desde ese día? No, porque el versículo que dice, Ger Iye, será Zar Aja, tu descendencia. Entonces, lo mínimo, ¿de dónde puedes empezar? Desde el día que nazca, Zar Aja, el descendiente. Ok, si empiezas desde Yitzhak, ¿hasta aquí estamos bien? Si empiezas desde Yitzhak, un minuto, ¿qué tendrías que acomodar? Todo el versículo. No puede ser Yitzhak es Zarajá, Jacob es Ger, Shevatim es... No. Yitzhak, ¿era Ger o no? Nunca salió de Israel. ¿Era Ger o no? Sí. ¿La tierra es de él? La tierra no es de él. La tierra es de Canaán. Él está Ger en Israel. Algún día la tierra de Israel será del pueblo de Israel. Pero hasta ese día, Ger betoshav anochi imahem, dijo Abraham vino a Efrón. Soy Ger. Entonces Isaac era Ger. Sí. No importa. No, pero a lo mejor civilmente el país donde uno nace se hace ciudadano de. Pero emigrantes de en ese entonces son emigrantes. Ger y Zarajá. ¿Es Ger Yitzhak? Sí. Zarajá, sí. ¿Es su tierra? Todavía no. Eretz lo lahem. Ahorita no es tuya. Vavadum. ¿Trabajó Yitzhak? Sí, trabajó. Le cavaba pozos. Se los robaban y le obligaban a ir a cavar otro pozo. Hazit tuvo que trabajar. Yo creo que me entiendan. Otra vez lo digo sutilmente. No sé si a eso se refirió Dios cuando se lo dijo a Abraham. Pero cuando hay un buen comportamiento que hace Boreolam, da la explicación más bondadosa al mismo decreto. Entonces cuando Yitzhak está Hazid cavando un pozo y otro, pobrecito, no, está trabajando y eso se llama que ya empezó la esclavitud. Sufrió, vino, sufrió, Hazito era ciego, tenía problemas, le tapaban los pozos, sufrió. ¿Se cumple la palabra de Boreolam? Sí. Nace Jacob. ¿Qué se hace a Jacob? Las mismas palabras suben de grado. ¿Era Ger? Sí, ese fue a casa de Labán. Babadum, ¿trabajó? Sí, tuvo que trabajar por las mujeres muchos años y después que se casó para las mujeres muchos años. ¿No? Y Babadum, sí. Y Nuoto, Labán no le pagaba, y esto, y lo que pasó con Shechem, y que violaron a Dinah y Yosef. Sufrió, pobrecito. Los Shevatim, Yosef. Las mismas palabras, un grado más. Ger, uy, ahí. Babadum, esclavo.
Y no lo que sufrió con los hermanos. ¿Ah? Pero es Ger. Eso es Mamash, un país que lo laem. Es el lo laem y ni será. Y el Bnei Israel de la esclavitud, a esos el decreto fue hasta el final. Y la traducción final, la más dura del versículo, ¿qué cualidad es? Elohim. ¿Sí? Justicia. ¿Cuánto suma Elohim? 86. ¿Cuántos años eran esclavos? 86 años. ¿Te parece cómo se hace el cálculo de 86 años? Desde que empezaron a amargarlos la vida, nació Miriam, y Miriam se llamó Miriam por Vaimarerut Hayem. Entonces, Miriam cuando salimos de Egipto tenía 86 años. Y es curioso, los últimos 86 años era muy dura el decreto. ¿Qué vimos? Que la palabra de Boreolam no se cambia. La traducción se cambia. Y en base al comportamiento, ahí los grados se van moviendo. Por eso, Jacob vino, cuando ve que hay que bajar a Egipto, ¿qué dice a sus hijos? Redú Shama. ¿Qué es Redú? Bajen a Egipto. Kiesh Shever Bemitzrayim. Hay Shever en Egipto. ¿Qué quiere decir Shever? Shever es rotura. Los 400 años ya Nishberu. Parte ya pasó y parte falta. ¿Cuánto pasó? 190. ¿Qué falta? 210. Redú, Shama, Redú, son Resh, Dalet, Vav, 204, 6, 210. Redú, Shama, dice el Midrash, ¿por qué se restaron bondadosamente 190 años? Porque cuando a Kadosh Baruj Hu se lo dijo a Abraham vino, en ese momento tienen 70 años Abraham y Sara entonces tiene 60. No hay hijos, ella está estéril. Geri es Zaraja. ¿Qué decía Abraham y Sara? Primero que haya Zaraja. Primero que haya descendencia, que quede embarazada. Después veremos qué. Cuando nació Yitzhak, ahí se preocuparon los dos muchísimo del decreto que va a venir. Rezaron a Boreolam que cambie el decreto, que suavice el decreto. Dijo a Kadosh Baruj Hu, Abraham, por tus 100 años de fidelidad conmigo, y tú, Sara, por tus 90 años de fidelidad, resto a Bnei Israel 190 años. Por el zehut de Abraham y de Sara. Por eso ellos, con su tefilá, les dar ajá, ya empieza el decreto a reducirse. ¿Cuánto fue de Israel hasta el Israel? ¿Cuánto pasa? ¿Qué? O sea, esos 190 tienen que, no se pueden cancelar. No se cancelaron. ¿Cómo se pagan? Y se pagaron. Lo pagó Yitzhak, lo pagó Jacob, lo pagó Yosef. Ellos lo sufrieron, pero en grados reducidos, suaves. Entonces, ya tenemos entendido cómo son los 400 años. Sí. ¿En qué sentido? No entendí. No le suavizaron a él nada. Porque a Jacob, compáralo con la esclavitud y la matanza de bebés y todo lo que pasaron al final. A Jacob le tocó relativamente. No quería favor. El semen de Jacob. Y entonces, ¿cómo le suavizaron en su etapa? O sea, ¿por qué? no, lo que él pidió, lo que es mi data de Elohim que él pidió. ¿Estabas la semana pasada?
¿Te acuerdas lo que hablamos la semana pasada? Hay que hacer las cosas. Es lo que él pidió. Quiero hacer las cosas. No me hagas las cosas por Zehut Avot. Quiero yo hacer las cosas. Eso es Jacob. Top, seguimos. ¿Qué hay que entender? ¿Qué faltó por entender? Los 430 años. Ese versículo sí que está difícil. Dale la vuelta como quieras. No puedes decir que estábamos en Egipto 430 años. No va. Entonces, el número 430 años, ¿a dónde nos remota? ¿Qué pasó hace 430 años? Desde cuando Hashem se lo dice a Abraham, en Brit Ben Abetarim, le dice a Hashem a Abraham todo lo que dijimos hasta ahora, Ger y Ezaraja. Ok, se lo dijo hace 430 años, ok. Pero no me puedes decir, un Moshav, Bene Israel, Asher Yashevu Be'eretz Mitzrayim, traducción. Y los años que se sentaron Bene Israel en Egipto, 430 años. No puedes decirlo. No ocurrió. El siguiente versículo lo empieza a aclarar, como lo verán más adelante. En ese mero día, Yatzú, salieron de Egipto, Kol Tzivot Hashem.
Todo el ejército de Hashem salió de allá. ¿Qué es además? Podría decir fácilmente. Y se sentaron 430 años en Egipto, que no entiendo cómo, ya vamos a ver. Y ese día salieron. No. Y en ese mero día salieron todo el ejército de Hashem. ¿Quién es el ejército de Hashem? Vamos a ver. Creo que lo leí en nombre de él, Midrash Ben Reuben. Dice así. En el momento, escucha un perush muy bonito. En el momento que Akadosh Baruj Hu le dijo a Abraham, oye, hay un plan. Tu descendencia será y irá, esto es esclavitud, después saldrán. Cuando terminó Hashem de hablar con Abraham, ¿qué hizo Abraham? Ya, se fue a su carpa. ¿Qué hizo Hashem? Ya mandó todo el ejército de él, el ejército angelical, a Mitzrayim, para preparar el terreno. Si mis hijos van a ir para allá, hay que preparar el terreno. Que este rey suba, que este baje, que este esto, que hambruna, hay que planear esto, aquí van a vivir, que este venda la casa para que eso esté vacía. Cuando hay un decreto de Borei Olam, aunque el decreto es en varios años, ya el ejército angelical debe de estar preparando el terreno. ¿Cómo se llaman los malachim? No, nombre y apellido. ¿Cómo se llaman los malachim? ¿Qué dijo cuando preguntaron al malach? Dime cómo te llamas. ¿Qué contestó? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo nombre? Al Shem Shlichuti Ani Nikra. Según mi misión, es mi nombre. Si mi misión es curar, oye, ve cura a fulano, se llama Rafael. Y si él va a curar a un tal Moshe, ¿cómo se llama ese malach? Rafael Moshe. Porque él va a Moshe. Entonces, si Akadosh Baruj Hu mandó a su ejército para preparar todo el terreno para Bnei Israel, que cuando lleguen tendrán ahí todo lo que hace falta, para bien o para mal, esclavitud, salida, todo, Moshe, hay que preparar todo el terreno. ¿Cómo se llama todo ese ejército entonces? Bnei Israel. Tzivot Hashem, Bnei Israel. En base a eso se entiende todo. ¿Cuántos años estaban ahí los malachim de Akadosh Baruj Hu? ומושב בני ישראל אשר 430 שנה, בעצם היום הזה יצאו כן, no hablan de nosotros, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. A chambear en otro lado, claro. Y así entenderán muchos versículos en la Torah que hablan de malachim. Cuando te dice, por ejemplo, que cuando Jacob vino y llegó a la frontera, salieron los malachim de Chutz Laaretz a recibirle. ¿Qué quiere decir eso? O al revés, cuando llega a Israel, salen los malachim de Eretz Israel a recibirlos. ¿Qué es malachim de Chutz Laaretz? ¿Qué es malachim de Israel? ¿Que no tienen visa para pasar? ¿Que pasen como mojados? Sí, le ponen todavía no es seguro. Respuesta. Cuando Jacob vino sale a casa de Labán y ya Akadosh Baruj Hu decretó que Jacob estará en Labán, desde la hora que Hashem decretó, ¿qué pasó? Fueron malachim a preparar toda la casa de Labán, que tenga mucho ganado, que necesita un pastor, y el pastor que tenía le robó, y tiene unas hijas, y las hijas salieron a Shidduchim y no gustó, y ahí está todo el panorama.
Para que cuando llegue Jacob, ¿qué dirá Labán? Me caes como anillo al dedo. Necesito un empleado, estás muy bien. Necesito un novio, estás excelente. ¿Quién son los malachim que salen a la frontera a recibir a Jacob? Todos los malachim que estaban preparando para él todo el terreno. Termina la época de Jacob con Labán y regresa a Israel. ¿Y en Israel qué hay? Otro panorama de vida. Otros decretos en camino. Salen los malachim de Israel como diciéndole a Jacob, Baruch Haba, ya todo está listo. Para bien o para mal, ya está todo el plan listo. Eso nos da a nosotros entender cómo funciona nuestra propia vida. Mientras tú estás viviendo el hoy, hay unos malachim preparándote un terreno por allá, que tú ni estás enterado de él. Y cuando llega la hora, ahí están todos los malachim listos. Sí. Baruch Haba, vamos, Behavod. Nosotros con nuestras acciones causamos el decreto. Y cuando hay decreto, ellos, en base al decreto, ejecutan, planean. Por eso nosotros, ya lo hablamos una vez, es prohibido hablar con malachim, rezar a malachim. Oye, los que están preparándome el plan de Pesaj, por favor arreglen las cositas. No, tú no hablas con ellos. Tú hablas con Boré Olam. Sí, pero no estoy metiéndome ahorita si los malachim son mis malachim o malachim de Boré Olam. No importa ahorita. El punto es que Akadosh Baruj Hu manda a malachim a preparar terrenos. Tú no hablas con ellos. No hay soborno. Oye, malachim, arréglenme las cosas. No importa que dijo Boré Olam, necesito VIP. No. Tú hablas con Boré Olam. Tú, ¿sabes qué? ¿Saben qué? No sé si es nada más hablar con Boré Olam. Tú tienes que actuar de forma que guste a Boré Olam. Más hablarle a Boré Olam. Y cuando ya lo hagas bien, acá es bajo mandar a malachim que arregle las cosas acorde a tu comportamiento. Entonces, ¿quién salió de Mitzrayim después de 430 años? Kol Tzivot Hashem. Es increíble, ¿eh? Cuando Jacob vino, cuando Yoshua vino, reemplaza a Moshe, entra Yoshua a Eretz Israel. Y en base a lo que dijimos hasta ahora, díganme por favor, ¿qué ocurrió durante los 40 años en el desierto? No sé en qué momento empezó a ocurrir, pero cuando estabas ambulando en el desierto y pensando si el sabor del man hoy tendrá sabor de pizza o hamburguesa, ¿qué estaba pasando en ese mismo día? Y hay malachim en Eretz Israel preparando toda la conquista de Jerusalén, de Eretz Israel, de Canaán. Cuando llega Yoshua a la frontera con Israel, el primer encuentro que tiene es con un malach, donde Yoshua le pregunta, ¿Alanu atao o letzarenu? ¿Tú eres de mi bando o del contrario? Le dice el malach, claro que de tu bando. Bienvenido, vamos. En otras palabras, te preparé el terreno. Ya le hice unos hoyos a la muralla de Jericó, ya en ahí están así, el rey está así, ahí hay una crisis, aquí hay, todo Israel está lista. Veshalachti et malachi lefaneja. ¿No así, Isaac? ¿Cómo dice el pasuk? Te voy a mandar mi ángel delante de ti. De forma metafórica, sabemos que habían 7 nubes que acompañaban al pueblo de Israel. 6 nubes que son protección. Pero la séptima nube, o sea, 6 nubes nos acompañan de los 4 puntos cardenales y de arriba y ¿qué? Y arriba y abajo. Pero la séptima, ¿cuál es? La que iba delante. ¿Sí?
¿Y cuál era la misión de la que iba adelante? Un minuto. Otra escena. El Aarón Berit andaba delante de Bene Israel. Encima del Aarón Berit, ¿qué había? Querubín, con forma de ángeles. ¿Por qué los malachim, los querubín, caminaban delante del pueblo de Israel? ¿Por qué la nube iba delante de Bene Israel? Porque iba preparando el terreno. Como dice Jajamim, esa nube enderezaba caminos, llenaba valles, aplanaba montañas. Y de nuevo, no sé si literalmente es lo que hacía la nube, de hacernos autopistas, o es metafóricamente lo que quiere decirnos. Te va aplanando tu camino. Y cuando tú llegas al terreno, ya el terreno está acorde a lo que tú necesitas. Está increíble, ¿no? Tov. Vamos a finalizar con un número que no hablamos de él. Falta un número y con eso ya terminamos los numeritos de Mitzrayim. ¿Cuántos años estábamos en Egipto? 215. Porque si cuentas desde el año que nació el primer judío en Mitzrayim, Menashe, que son 5 años antes que llegáramos a Egipto, prácticamente podríamos decir que el habitar Egipto, desde el primer judío que nació hasta el último que salió, 215 años. ¿En nombre de quién me lo dijeron? ¿En nombre de quién? Tú que tu hermano me lo dijo. En nombre de Ben Ishai. Casualmente también tu hermano. Me dijo Jack Reddy que en nombre de Ben Ishai, creo, ¿sí? En verdad, 215 años estamos en Mitzrayim. Aquí ya tenemos otro número. ¿Cómo se explica ese número? ¿Qué es 215 años? Es la mitad de 430, ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien. Cuando salimos de Mitzrayim había una mitzvah. La mitzvah se llama Mahatzit HaShekel. ¿Sí? Shekel, ¿cómo se escribe? Shin Kuf Lamed. No tengo fuerza de levantarme hoy. Shin Kuf Lamed. 430. Mahatzit HaShekel. La mitad del shekel. 215. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es shekel? Literal. Dinero. ¿Sí? Pero es dinero. A nosotros, ¿qué nos hicieron? No nada más nos esclavizaron. Nos empobrecieron. Lechem Oni. Nos quitaron nuestros bienes. Nuestros shekalim. Dinero. ¿Qué pasa cuando te quitan también dinero? Ya hablamos una vez que damim, sangres, en hebreo significa dinero y significa sangres. Y si hay un decreto, Hashem puede dividir el decreto en dos. Una parte va al dinero y una parte va al cuerpo. O todo al dinero, o Barminan todo al cuerpo, o 80-20, no importa. En Mitzrayim, en verdad, ¿cuántos años estábamos? Depende cómo lo quieras ver. A nivel físico, 215, desde que nació Menashe. A nivel celestial, se nos cuenta 430 años que estábamos allá. No, nosotros. 215 físicamente, con todo el sufrimiento que eso acarrea, y 215 por el shekel que nos quitaron, por los bienes que nos quitaron. El decreto fue dividido para acá y para allá. Para Borei Olam, ¿cómo se llama eso? Que tú sufrites,
430 años. Y con esto conecto a lo que dije al principio. Dijimos al principio cómo se suavizan los decretos de Boreolam. Se los da una interpretación diferente. Veamos. Hay una ley que dice, lo llamo ley adrede, Ani Hashuv Kemet. Pobre se considera muerto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Enfermo equivale a prisionero. Y como eso hay muchas cosas en la Torah, ¿no? Por ejemplo, si alguien te humilló, es como que te derramó sangres. Esa palabra de Jajamín siempre decir cómo. No, ¿qué tiene que ver humillación con derramamiento de sangre? Explica la Gemara, no, es que de la vergüenza te sube la sangre, te pones rojo. ¿Y eso se llama matar? Sí. ¿Para qué efectos? Para efectos de decreto. Capará, ¿qué es capará? ¿Qué es capará? Es cambiar el decreto de A a B. No eliminar el decreto. Es cambiarlo de A a B. Entonces, si se le decretó a una persona que se muera, y Akadosh Baruj Hu quiere que siga viviendo, ¿qué podría hacer Boreolam? Empobrecerle. Y el pobre se llama como muerto. ¿Qué quiere decir como muerto? ¿Que cuando suba a Sefer Torah le van a echar a Shkabá en vez de Mishaberach? ¿Qué es como muerto? Es el mismo decreto que tuve contigo, dice Hashem. Y si a alguien Barminá se le decretó operaciones y que se le derrame sangre y accidentes, y viene alguien y le humilla esa vergüenza, ya lo pagates. O en sueños. Muchas veces traigo el ejemplo, me pasó una vez. Fui al hospital Kaplan en Rehovot para visitar a alguien. No había dónde estacionar y me tocó estacionar bien lejos. Un día caloroso, llegué empapado a la puerta del hospital. Llego, no, el grito que pegué, porque me olvidé lo que tenía que traer en el coche. ¡No! Me vio un señor, no sé si religioso, no sé si rabino, pero sí religioso. La cara ya decía todo. Otra vez al coche. Fui hasta el coche. No, enojado, molesto, sudado. No, ya pasé esa etapa, ya era empapado. Y regreso. Y el Señor todavía esperándome adrede en la puerta. Se tenía que ir, me esperó hasta que regrese. No me esperó afuera porque no podía estar tanto calor. Entonces adentro había aire acondicionado, me esperó adentro. Cuando entro, me dice, fastidioso, ¿no? Dije, ni te cuento. No te olvides decirle gracias a Dios. Dije, ¿qué? ¿Por la dieta? O sea, calorías que quemé. Me dice, ¿por qué vienes? Me dice, vengo a visitar a alguien. Me dice, lo más probable que se te decretó que este año 2 veces entrarás al hospital. El decreto no aclara qué y por qué. Bondadosamente te hicieron un favor, que vengas a visitar a alguien. Doble bondad te hicieron, que te olvides, vayas y regreses, para que se pueda anotar en el Shamaim, entró 2 veces este año al hospital. Cumplido. ¿Entendimos cómo funcionan las cosas? Eso es el mismo decreto en diferentes interpretaciones. Si Barminan entraría la persona al hospital 2 veces y operaciones y problemas, ¿se cumplió el decreto? Sí. ¿Y 2 veces de visita se cumplió? Sí. ¿Cuántas veces que sea Boreolam? Gracias. Estuvimos 215 años. Akadosh Baruj Hu anotó en el Shamaim y anotó en su Torah. Y mis hijos se sentaron 430 años. Boreolam, ¿cómo?
215. Mahatzit fue al cuerpo y Mahatzit al shekel. Para mí son 430 años. Conclusión. Únicamente después de 120 años entenderemos los decretos y la bondad en la interpretación de los decretos. Y muchos episodios muy amargos en la vida, te darás cuenta que eran capará, inversión del decreto, para que sea como muerto, como prisionero. Estabas en la cama con calentura 3 días, como prisionero. Y no hace falta aclarar la diferencia entre prisionero y uno acostado en la cama con un libro en la mano o navegando por allá en tal de no estar en una cárcel. ¿Qué hacemos en Olam Haba? Más de decir gracias, nada. Gracias Boreolam. Gracias Boreolam. Gracias Boreolam. Ahora entiendo todo. Como digo siempre, en Olam Haba, si pondremos una grabación, lo único que escucharás de allá es una palabra. Una letra. Todos andan diciendo una letra. De la A no se pasan. Ahora entiendo. Así es. Boker Tov a todos y que Bezat Hashem, que Akadosh Baruj Hu siempre nos decrete lo mejor del mundo. Nada más, no quiero terminar la clase mal, pero de la misma forma funciona también con los buenos decretos. Que tengas Parnasá Tová. ¿Qué es Parnasá Tová? La Ijire para Parnasá Tová quiere decir 200 pesos más al mes. Para Bill Gates, Parnasá Tová tiene que ser unos millones más. Entonces, cuando te dice Parnasá Tová, ¿a qué grado? Refuah Shelema. ¿A qué grado? ¿A qué grado? Gripe. ¿Es Shelema o no? Hay gente que poder mover los deditos del pie se llama refuah. Ya está. Baruch Hashem. Siente los pies. ¿Qué es refuah Shelema? ¿Qué es Parnasá Tová? ¿Qué es hijos? ¿Qué es los decretos? Hay que procurar que los decretos sean buenos y después que son buenos, que se los dé la mejor interpretación. Y Bar Minan, si hay decretos duros, que se los dé la mejor explicación a nivel de Midat HaRachamim. ¿Cómo se consigue eso? Haciendo bondad aquí y juzgando a la gente para bien, causas que Akadosh Baruj Hu sea bondadoso y todos los decretos los juzgue para bien. Como uno se porta, se portan con él. Boker Tov.